Nos vamos ahora al Congreso de la Nación porque allí en comisiones están debatiendo distintos proyectos que tienen que ver con modificar la jornada laboral en Argentina, concretamente una reducción de la jornada laboral. Hay representantes del sindicalismo, está también la ministra de Trabajo y referentes que son especialistas a nivel internacional. ¿Cuáles son los proyectos que están en danza? ¿Qué pasa también en otros países? Bueno, de eso vamos a charlar con un referente del sector. Saludamos a Diego Lorca, que es licenciado en Psicología y director del Observatorio Internacional del Trabajo del Futuro. Hola Diego, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Acá todo muy bien, también estamos en Buenos Aires, un poco escuchando el debate de comisión y un poco en una actividad que tenemos acá en el CCK, donde también hay diferentes dirigentes sindicales debatiendo el tema de la reducción de la jornada laboral y algunas otras también consignas del movimiento obrero. Bueno, es muy amplio y además hay varios proyectos que están en danzas. Contanos, en suma, ¿cuál es la iniciativa que se está impulsando? ¿Cuáles son las modificaciones que se pueden llegar a introducir respecto de la normativa que está vigente en nuestro país? Y a nosotros siempre nos gusta empezar, aunque sea brevemente, haciendo como una historia y una contextualización de qué hablamos cuando hablamos de reducción de jornada laboral. Digo, hablamos de jornada laboral hace unos 300 años, desde que tenemos un sistema de producción capitalista en el cual las relaciones laborales, digamos, están mediadas por un salario y donde la jornada laboral tiene como dos tiempos, que esto no es una cuestión solamente progresista, sino que también hasta los clásicos economistas han planteado que la jornada laboral tiene una parte en la cual el trabajador trabaja para tener su salario y una parte donde trabaja para el empleador, donde el empleador tiene esa ganancia. Esto tiene una historia de lucha larguísima, de 300 años, para que nosotros actualmente tengamos en Argentina la legislación de las 48 horas semanales, 8 horas por día. En términos generales, porque después sabemos, y los que estén viendo en la casa y que trabajen me podrán decir, yo trabajo mucho más horas, yo trabajo menos, yo trabajo así, trabajo así, pero en la generalidad nosotros tenemos desde 1929 en Argentina la legislación de las 8 horas de trabajo. Desde el comienzo del sistema de producción capitalista, esa jornada no se había regularizado, formalizado, institucionalizado, sino hasta 1848, que fue un proceso justamente de lucha de la clase trabajadora francesa que desembocó en una revolución europea y en donde por primera vez se tuvo una ley que legislaba sobre la duración de la jornada laboral. Y en ese entonces se legislaron 10 horas de jornada laboral. Nos venimos más rápido, más acá, en 1880, en Chicago, lo que ya todos conocemos, como los mártires de Chicago, que luchaban por 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de ocio, y que también tras siempre las luchas del movimiento obrero dejan el cuerpo y dejan las vidas en las calles, y después a veces se materializan como conquistas y a veces no, y hay que seguir luchando. Entonces desde aquel histórico 1 de mayo de 1886 de los mártires de Chicago se legisló para todo el mundo una jornada laboral de 8 horas. Pero bueno, esa fue una legislación mundial que a la América Latina llegó recién en 1917, primero en México, en Argentina llegó en 1929. Y hoy estamos volviendo a discutir, o sea, hoy nosotros tenemos hace 100 años la misma legislación que plantea un tope. Generalmente se ha legislado y actualmente lo que se está tratando de debatir es cambiar ese tope, ¿no? Que no sean 48 horas, sino que sean, por ejemplo, 40 horas, que es el proyecto de la CTA de Hugo Yasky, o que sean 36 horas o distintos matices, pero siempre con un tope general. Entonces eso es como para poner en contexto de qué hablamos cuando hablamos de la jornada laboral y la historia de la jornada laboral que tenemos actualmente. Hay que agregarle a eso que actualmente también estamos viviendo, y eso es lo más importante y lo que está de fondo también en el debate, o lo que tendría que estar de fondo en el debate. Estamos atravesando una etapa de digitalización de las relaciones sociales y económicas, pero también de las relaciones sociales humanas en general. Esa digitalización en los procesos de producción de bienes, servicios, de mercancía, está haciendo, como cada revolución industrial, esta es la cuarta revolución industrial, está generando un aumento en la productividad tremendo. ¿Qué quiere decir un aumento de la productividad?
de que con el mismo trabajo producimos mucha más cantidad de productos, o de servicios, o de X cosa. Entonces ahí es donde nosotros planteamos y ponemos el interrogante. Si nosotros tenemos que la consultora DECO, que es una consultora global muy reconocida por sus investigaciones y muy utilizada en el mundo de la academia, nos dice que en 1970 en Argentina se producía en 8 horas lo que actualmente se produce en 1 hora y media, pero seguimos trabajando 8, lo que podemos ver rápidamente en una cuenta es que lo que ha aumentado entonces es la explotación de este trabajador. Lo que ha aumentado es ese tiempo en el que trabajamos para los dueños de las empresas, para los dueños del capital. Producimos lo mismo, trabajamos 7 veces más. Entonces, ahí hay un debate también profundo para dar y en donde tenemos que poder profundizar para discutir la producción y la distribución de la riqueza y no estar discutiendo pequeñas reformas que en muchos casos también son iniciativas de la clase capitalista, porque esto de la reducción de la jornada laboral en Inglaterra, por ejemplo, se hizo un experimento muy conocido a principios de este año, febrero, marzo, encabezado por la Universidad de Cambridge, donde se redujo la jornada laboral a 4 días de trabajo, 8 horas por día, y entonces se descubrió lo que todos los que trabajamos sabemos, ¿no? Que cuando trabajamos y tenemos menos estrés, somos más productivos, tenemos menos accidentes, mejora el clima laboral, mejora la salud física y mental y por ende mejora la productividad del trabajador. Entonces hay en esa iniciativa entre los grandes dueños del mundo y la dirigencia del movimiento obrero, hay una tensión en la cual nosotros como observatorios intentamos complejizar introduciendo algunas dimensiones económicas y políticas. Diego, consultarte, ¿a cuánto se podría llevar el tope en Argentina y qué posibilidades concretas, pensando en los legisladores que acompañan, en el posicionamiento de las empresas, podría tener esta iniciativa de cumplirse en ley definitivamente? Y actualmente en Argentina hay 7 proyectos que están en la Cámara y que hoy, por ejemplo, en este momento que ustedes creo que lo introducían, está sesionando la Comisión de Trabajo presidida por Vanessa Selle, que es una dirigente que viene del movimiento obrero, y hay 7 proyectos. 5 del oficialismo, 2 de la oposición, pero básicamente, si en términos generales, todos los proyectos plantean lo mismo. Achicar ese tope de la jornada de trabajo, entendiendo que nuestra jornada laboral en Argentina es de las más largas del mundo, y poder pensar un nuevo tope. Y te insisto en esto, como te decía recién, dirigentes de la bancaria proponen 36 horas, dirigentes de la CTA proponen 40 horas, otros proyectos proponen que si los trabajos son nocturnos, ese tope sea de 15 horas semanales, y creemos que las posibilidades, digamos, políticas que tenemos actualmente para que esta ley salga son grandes, justamente en relación a lo que te decía anteriormente, que no es solamente un interés de la dirigencia obrera, sino que también es un interés de las grandes empresas, porque se empieza a notar en cada espacio de trabajo una tensión muy profunda en la que los trabajadores y trabajadoras ya no solo no cobramos salarios dignos, bien remunerados, el primer decil de la pirámide salarial está en de 280 mil pesos para arriba, solamente cobran de 280 mil pesos para arriba el 10% de la masa de trabajadores argentinos. Entonces imaginémonos lo que son los salarios en formales, informales y asalariados, inclusive la precarización en la que han caído. Entonces esa tensión se está evidenciando y entonces hay iniciativa en el movimiento obrero, pero también en los grandes dueños del capital. Si bien en Argentina nuestra burguesía industrial nacional nos pretende jugar un juego moral y, por ejemplo, el candidato libertario, que lo escuchaba más temprano en sus declaraciones radiales, decir que el trabajo dignifica, y si el trabajo dignifica, trabajar menos horas es obtener menos dignidad. Un simplismo y un debate moral que plantean tanto las fuerzas libertarias como los representantes que acaban de mandar a la comisión la Unión de Industriales Argentinos. Entonces, en el mundo esto ya es de avanzada
en el futuro y en el escenario del mundo del trabajo esto va a ser un hecho, más tarde o más temprano. Argentina tiene su complejidad política, su fragmentación política, y eso le da un toque particular, pero de este tipo de propuestas, de iniciativas, ya en la región. Recientemente tenemos Chile y Colombia que se han adherido a la reducción de la jornada laboral, y en el mundo también tenemos en Europa y en distintas estamentos, sean públicos o privados, este tipo de iniciativas. Entonces creemos que el escenario es muy posible. ¿Cuánto será ese tope? Y bueno, será un tire y afloje, una lucha y negociación. Porque además se plantea reducción de la jornada laboral sin reducción del salario. Claro, que es una cuestión fundamental. Hoy el tope es de 48 horas. Chile, por ejemplo, lo llevó a 40 horas semanales. Vamos a seguir de cerca lo que pasa en el Congreso, pero por supuesto queríamos tener una referencia de un especialista, de gente que trabaja en estas cuestiones. Así que, Diego, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Ha sido muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes y estamos atentos para lo que necesiten. Buenas tardes. Igual por acá. Un abrazo. Hasta pronto.